nosotros en las clases anteriores hemos tratado de hacer algunas generalizaciones, pero si nosotros tuviéramos, si somos bien honestos, hay que evitar hacer generalizaciones. O sea, ¿ya? Cuando hacemos una generalización siempre pasa algo. ¿Qué? Un ejemplo. Aparece un peón torre y cambia inmediatamente el panorama. Siempre que queremos hacer una generalización pasa algo. Casi siempre con el peón torre. ¿Ya? Lo hemos visto con el final dama contra peón torre en la séptima fila, ¿cierto? Lo hemos visto en algunas posiciones también con el peón torre que se me acaba el tablero. Entonces siempre hay estas generalizaciones que de repente, está bien, es útil porque me orienta, me guía, sí, pero tengo que estar muy al tanto y darme cuenta que hay excepciones. En este caso puntual, el peón torre, hay una excepción bastante grande. ¿Cuál es? Que nosotros señalamos lo siguiente, dijimos, no, estando el peón en séptima fila se gana siempre, o sea, establa siempre. ¿Por qué? Porque la torre lo único que hace es colocarse en una casilla y en la otra casilla. En ambas casillas, obviamente, donde defiende el peón. Con lo cual, el rey nunca puede pasar. ¿Cuál es la diferencia de este final? Radica en el hecho que el peón es torre. O sea, no existe la casilla, ¿ah? En este caso la casilla I6, ¿ah? No existe. Entonces la torre no puede hacer este movimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo se logra ganar? Lo primero, el primer concepto general que tenemos que entender para poder ganar este final es que el rey tiene que estar en la quinta fila. Esto es importantísimo. Este rey tiene que estar en la quinta fila porque va a cumplir un papel súper importante. En algunas variantes va a tocar la torre, en otras variantes va a evitar que el rey se pueda trasladar por la sexta fila, ¿ya? Lo otro importante en este final, entonces, radica en que tenemos que sacar al rey, de cierta manera, de las casillas, ¿ah? De la octava y la séptima fila. Fíjese qué importante, ¿por qué? Porque uno de los conceptos para que el negro logre empatar o llegar a una fortaleza es siempre que el rey esté al ladito del peón y el peón defienda la torre. Esa es como la fortaleza básica. Rey defiende el peón y el peón defiende la torre. Y cuando le toca la torre se mueve en una de las dos casillas críticas que podríamos señalar. En este caso puntual, veamos algunos ejemplos. Dama E7. Esto es un estudio de Johann Berger, ¿cierto? En 1921. Es un estudio que toma Boresky en su libro, ¿no? Y es el que estamos estudiando el día de hoy. Mucha de la información que está ahí es complemento que le he ido agregando yo para que quede mucho más clarito y más fácil de entender. Después de dama E7, la dama tranquilamente le dice al rey, mira, te estoy quitando acá y quitando acá. No puedo mover el peón porque la torre se me cae. Listo, ¿qué es lo que va a pasar? Rápidamente me doy cuenta que el objetivo para ganar el final es el siguiente. ¿A quién se le ocurre el objetivo para ganar? Que alguien me lo repita. O sea, ¿cuál es el concepto que tenemos que predomina en este final? ¿Qué es lo que hay que hacer? Conceptualmente. Suxuan. Una vez que logramos el subson, ¿qué va a pasar con la torre? Se tiene que alejar del rey. Listo, la torre se aleja del rey y ahora en la última etapa simplemente damos los jaques pertinentes y damos este ataque doble y nos terminamos capturando la torre. O en su defecto, ¿cómo se gana también este final? Si nos logramos capturar el peón torre. Listo, porque si nos capturamos el peón torre, estaríamos derivando en final dama contra torre, un final que nosotros ya estudiamos y sabemos cómo se juega. Así que comencemos a ver algunas líneas específicas y darnos cuenta que este peón torre no logra empatar. Así que hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones nuevamente, que todos los peones en séptima fila se entabla con la torre. No, hay que tener un poquito de cuidado porque el peón torre tiene alguna particularidad. Veamos alguna. Torre G2. Inmediatamente jaque acá. Una vez que la torre se aleje del rey, comienzan los jaques. Un ejemplo, rey F7, dama D5 y empiezan los problemas. Un jaque, ¿cierto? Con doble funcionalidad, da jaque y ataca la torre, con lo cual se gana la partida inmediatamente. Torre G2, entonces ahora acá, rey G7, dama D4, nuevamente, si rey G8, dama D5. Nuevamente, ¿cierto? El mismo concepto. Dama H4, rey H6. Y ahora importante, jaque. Si me voy a H5, me dan jaque mate en H3. Así de simple. Después de dama E3 me tengo obligatoriamente que ir a G7. Ahora dama C3 buena. ¿Qué pasa con dama C3? Si se va a H6, nuevamente jaque y me comen la torre. Me tengo que ir a G8. Y ahora simplemente jaque. Se va a la séptima fila y lo logré. Dama B7,
toco el rey, jaque, y me capturo la torre. ¿Qué significa? Que si hago torre G2, se cae la torre de forma directa. Veamos otra opción, torre G1, jaque. Si rey G7, dama D4 e inmediatamente se cae la torre de forma directa. Así que a torre G1, dama D8, y ahora rey F7, dama C7. Fíjense importante. Rey G8. Fíjense acá que yo hice mención al inicio, el rey en quinta fila es súper importante porque obviamente le corta el paso del rey a la sexta fila. ¿No? Entonces, ahora acá, nuevamente acá, finalmente acá, y lo logramos. Dama A7, ¿cierto? Nuevamente se produce el mismo fenómeno. La otra opción es que el rey se vaya a H8, y ahora, entonces, el procedimiento es dama jaque, acá, 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 y ahora fíjense este movimiento maravilloso. Si dama E5, falla por H6. Y este final, que es una de las cosas que vamos a aprender en la clase de hoy, se logra empatar siempre y cuando el negro juegue de forma correcta. Ahora uno dice, sí, pero esto nosotros lo hemos estudiado. Nosotros lo hemos visto más de una vez. Hablamos de esto, esto, esto y esto. ¿Cuándo decíamos que esa posición se gana? ¿En qué final? Dama contra torre. Ya, dama contra torre. Pero resulta que este final es dama contra torre y peón. Y ese peón, al estar en sexta fila, logra empatar. Fíjense la sutileza. O sea, lo que me sirve en otra posición ya no me sirve en esta. Porque yo podría decir, entonces yo juego rey F6 y gano. No, ya no puedo ganar. ¿Cómo lo vamos a ver? En el ejemplo, los ejercicios que están en la clase del día de hoy, nos vamos a dar cuenta que este peón en H6 logra empatar. Es súper importante. Pero ahora, después de torre G7, viene este rey E6. Y ahora nuevamente empiezan los problemas. Si hace H6, simplemente le como el peón y entro en el final de dama contra torre, un final que ya nosotros sabemos cómo se tiene que ganar. Si después de rey 6, un ejemplo, hace rey G8, simplemente le doy mate en D8. Fíjense la importancia del rey N6, que está controlando la casilla F7, con lo cual le doy mate en la octava fila. Así que después de rey 6, él tiene que hacer H5. No tiene más movimiento porque la torre está clavada. ¿Qué significa? Que cuando el peón se mueve, obligatoriamente ya la partida se gana de forma directa. Si torre H7, mate en F8 inmediatamente. Así que después de dama H6, simplemente rey G8 y ahora dama por H5 y entramos en el clásico final de dama contra torre. Ahora sí, cuando es dama contra torre, voy y digo, tengo que buscar esta famosa diagonal que la hemos estudiado más de una vez en las partidas. Otra opción después de dama E7, y ahí nos damos cuenta que el Suxuan es determinante para ganar en este tipo de posición. No hay otra opción, Suxuan. ¿Qué nos queda? Hemos visto torre G2, torre G1, rey H8. Nos queda torre H6. Torre H6, buena. Y aquí viene la maniobra del rey que es súper importante, porque el rey le está comiendo la torre. No queda otra opción que rey G6 y ahora rey H5. Ahora en este caso, si torre A6, porque fíjense que en esta posición ya estoy Suxuan nuevamente, ya estoy Suxuan, entonces ahora, por ejemplo, si me voy para A6, comienzo con los jaques. Jaque, jaque. Si, un ejemplo, si rey G8, simplemente jaque y me comen la torre de A6. Después de dama C7, rey F6, y ahora simplemente dama por H7, ¿cierto? Y entramos en el clásico final de dama contra torre. La otra opción es torre G1, y nuevamente, alejándose la torre, comienzan los jaques. Rey F7, jaque. Si rey F6, no, dama B6 y me comen inmediatamente la torre. Así que a dama C7, rey E8, y ahora no me puedo comer H7, obviamente por el torre H1. Dama B8, rey E7 y lo logré. Finalmente dama A7, jaque y me como la torre de G1. Así que después de torre H6, rey G5, que es lo que estamos viendo, ahora viene un ejemplo rey H8. Y ahora jaque. Acá, jaque, única, y lo logré. Y a la siguiente, jaque mate. ¿Qué otra opción me queda después de dama E7?
Torre G7, mate N8 de forma directa. Así que prácticamente nos damos cuenta que después de dama E7 no tiene otra opción que alejar la torre. ¿Y eso qué significa? Inmediatamente comienzan los jaques. Torre A6 y ahora dama D8. Rey G7, dama D7. Si rey G8, simplemente dama C8 y me como la torre, una vez más. Así que dama D7, rey H6. Y ahora, importante. Aquí viene el concepto de Suxman. Ya estas posiciones ya son súper llamativas por lo demás, ¿no? Porque hasta estéticamente son bonitas. Porque fíjate, dama C7. Fíjense esta maniobra. ¿A quién se acuerda? Miren. ¿Cuándo explicamos esto? En el final dama contra torre, ¿se acuerdan? Cuando vimos dama contra torre, hicimos, nos detuvimos más de un ejemplo donde especificamos y dijimos, la dama tiene que dejar, o sea, tiene que cederle el turno al rival, pero a su vez tiene que controlar las casillas donde la torre le pueda dar jaque al rey. Lo vimos de forma, ¿cierto?, a nivel de filas y columnas. En este caso puntual está a nivel de columnas, o sea, a nivel de filas en la quinta fila. La dama controla la casilla 5, lo que permite que la torre no me pueda dar jaque por la quinta fila. Fíjense qué interesante. Ahora, si rey H5, simplemente mate en H2. Todo esto es gracias a que el rey se encuentra en la quinta fila, en este caso en F5. Después de torre G6, y ahora dama E7. Y resulta que las negras tienen que mover. Al momento de mover, pierden inmediatamente material. ¿Eso cómo se llama? Suxuan. ¿Ah? La obligación de mover que me trae consigo inmediatamente la pérdida de material. Si rey H5 me como el peón, dama G7 y mate a la siguiente. Después de dama E7, un ejemplo, torre G2, y ahora comienzan los jaques. Jaque. Si rey H5, mate en H3. Si dama E3, rey G7. Ahora jaque. Si rey H6, la misma maniobra, dama H3, le doy jaque y me como la torre. Se va a F7, finalmente dama B3. Si rey G7, lo logré, dama B7, jaque y me como la torre. Y finalmente, después de dama B3, rey E8 y jaque, se va y lo logré. Dama B7 y me como la torre. Todo este procedimiento funciona en base al Suxuan. Fíjense la posición espectacular de Johann Berger, de 1921, nada menos. Entonces, dama E7, comenzamos con el dama E7, lo estamos repasando. Torre A6. Todas las opciones que hemos visto, negro al estar en Suxuan, inmediatamente tienen que alejar la torre. Y ahora comienza jaque, jaque. Acá vamos a ver que dama C7 es un movimiento bastante bueno porque lo permite Suxuan, pero lo hace dama B7 en la partida. Acuérdense que aquí están parte del estudio de Johann Berger, pero también hay análisis de Boresky acá. Torre A3. Si hace torre A3, comienzan los jaques por acá. Jaque, jaque. Si rey G8, simplemente jaque, y lo logré. Jaque me como la torre. Si torre A3, dama C6, jaque, y jaque. Así que después de dama B7, hace torre D6. ¿Qué pasa si ahora yo hago torre G6 en esta posición? ¿Qué tengo que hacer con blancas? ¿A quién se le ocurre? Dama E7. Dama E7 buena, Suxuan. Si El hago mismo dama triángulo. E7, El mismo triángulo. sí, nuevamente nos damos cuenta que como la geometría no funciona, porque el dama E7 controla la casilla G5, le sigue pegando al peón de H7 y le dice lo siguiente, tienes que mover. Si rey H7, me están haciendo, ¿cierto? Dama por H7, torre H6,
dama G7 y te mata la siguiente. Y la otra opción después de dama E7 es que la torre obligatoriamente se aleje. Y alejándose la torre, comenzamos una vez más con el procedimiento de los jaques y con ello finalmente la torre termina cayendo. Volvamos entonces. Si torre G6, dama E7. Ganando. Torre D6, dama E7. Torre C6. Y ahora, en esta posición, mueven las blancas. ¿Qué hay que hacer acá? ¿A quién se le ocurre? Cederle el turno. ¿Cómo? Excelente. Pero ¿cómo ven ahora? Suena fácil. Claro, ahora hay que pensar. Pero fíjense que para poder decir el comentario ese, hay que tener de atrás, ¿cierto? Hay que tener un conocimiento teórico bastante importante, porque nosotros sabemos que es una posición donde si le toca jugar a él, ganamos. O sea, si en esta posición juegan las negras, ganan las blancas. Ahora, como juegan las blancas, significa que las blancas tienen que triangular para volver a la misma posición, pero que le toque a las negras. Por eso, Borges que lo dice, hay un subsuan recíproco, dice, ¿cierto? O sea, ambas piezas, blanca y negra, están subsuan, porque en el fondo el blanco tiene que llegar a esa posición, pero hay que ceder el turno. En este caso puntual, lo que hay que hacer es triangular, un concepto que nosotros hemos estudiado más de alguna vez, ¿cierto?, dentro de los finales, y que si bien el nombre tiene mucho sentido, porque es como hacer, generalmente uno triangula a veces con el rey, que en los finales de peón es como lo más simple, ¿cierto? Uno hace una triangulación con el rey, vuelve a la misma posición y le cede el turno al rival, diciéndole, mira, llegamos a la misma posición, pero te toca a ti. ¿Y eso qué conlleva? Que de aquí para adelante algo se te va a caer, porque al fin y al cabo el subsuan está ligado directamente a la obligación de mover y eso te conlleva la pérdida de material o jaque mate. Así es simple. Entonces, veamos cómo logro, a quién se le ocurre cómo triangulo acá. Calcula en unos minutitos, ¿cómo triangulo? H4, ¿Cómo? H4, D4, D8 y volver a 7. Ya, pero piensa en los movimientos. Aquí ya estamos de lleno en los movimientos, porque hay que verlo puntual. ¿Cómo mágicamente aparezco con esta misma posición pasándole el turno al otro? Te meto dama F8 jaque. Dama F8, ya. Y a torre G7. Te meto dama F6 jaque. No, ahí tiene rey F6. Rey F6 gana. Rey F6 gana de forma directa. Entonces, dama F8, ¿viste? ¿Lo viste, Jesús? Dama F8, torre G7, rey F6, te como la torre. Sí, es que el problema es que el problema es que justo el problema es que ya sabía qué hacer contra H5, el chiste es que yo quería que no me las dijeras Está porque bien, estaba está bien. pensando. Veamos entonces. Dama F8, no tengo torre G7 por rey F6. Entonces, dama F8, rey H5. Te toca. A ver, ya dama F7. Dama F7. Ya, Sí. y rey H6. Dama 7, ahora ya te tocó a ti. Ajá, bien, excelente. Tiene sentido, ¿no? Entonces, dama F8, rey H5, dama F7. Si rey H6, dama F7. Volvemos a la misma posición. Ahora, ¿cómo? ¿Puedo triangular de otra forma? ¿A quién se le ocurre otra forma? Ah, hay otra forma, yo creí que sabía uno. Pero cuando ya estamos hablando conceptos de triangulación, fíjense que ya las maniobras son súper más finas, ¿no? Ya estamos hablando de otro nivel, siendo bastante objetivo. Manejar un concepto como triangulación me exige ya un conocimiento mucho más amplio con respecto al tema de los finales.
Una persona que no se maneje, un aficionado que esté empezando con el tema de los finales, difícilmente va a lograr entender estas pequeñas sutilezas, porque fíjense que para que la triangulación tenga sentido, tiene que haber un conocimiento teórico de atrás que lo sustente. O sea, en el fondo, que me diga que hay posiciones típicas, patrones, que uno sabe de antemano que hay que llegar a esos patrones para poder ganar. O sea, prácticamente la triangulación entonces va acompañado siempre de un conocimiento teórico. Eso es lo que queremos destacar, porque ya sabemos las posiciones que estamos buscando. Sabemos que el dama contra torre tenemos que hacer este famoso diagonal, ¿cierto? Colocar las piezas de esa forma. Si yo no supiera eso, olvídate, se me complica mucho la posición porque en el fondo no sé a dónde tengo que ir. Es bastante simple entenderlo. No tengo idea a qué posición tengo que derivar. Entonces, ahí toma mucho sentido esta concepción de Boresky que dice que los finales se dividen en dos, finales teóricos conocidos y finales teóricos que hay que calcular. Este final es un final teórico conocido. ¿Por qué? Porque ya es un estudio de Johann Berger de 1921. O sea, este material ya está recontra estudiado. Boresky lo toma, lo agrega también a su libro, le agrega más análisis, obviamente. ¿Ah? Y nosotros lo tomamos del libro de Boresky, le agregamos más variantes todavía y lo hacemos mucho más fácil de entender. Fíjense que cada persona puede ir agregando. Se agrega, se comparte el conocimiento. Es una mirada un poquito distinta a la concepción que se tiene hoy día con respecto al conocimiento de la privatización del conocimiento. No, esto es mío, no. El verdadero conocimiento se transmite, se comparte. Así funciona realmente la inteligencia. ¿Ya? Así funciona la cultura, por lo demás. Entonces, fíjense qué interesante cómo esta concepción de Zugzwang se puede aplicar. Veamos lo que hace. Dama F8, rey H5. Quedó súper claro que torre G7, rey F6 ganaba de forma directa. Dama F8, rey H5. Y ahora la maniobra de Jesús. Me obliga a ir. ¿Por qué? Porque no puedo mover el H porque la dama y el rey están atacando la torre de G6. Tengo que volver con el rey y ahora lo logré. Dama E7. Esa era la maniobra correcta. ¿No? Muy bien, Jesús, que la lograste encontrar de forma rápida, teniendo claros los conceptos, obviamente. Pero Entonces, lo que no me gustó es que se me escapó una jugada. sí, se te escapó el rey F6, está bien. Sí, pero el concepto lo tienes y eso es súper importante. Por eso que nosotros ya tenemos un manejo a nivel de todos estos meses que venimos estudiando finales. ¿Ah? Y eso es súper importante, entiendan, que si ustedes logran manejar esto, se les facilita enormemente. Porque ahora ustedes van a analizar partidas antiguas y van a decir, pero mira ese final que perdí, un ejemplo, podría haberlo empatado, o mira ese final que empaté, debía haberlo ganado. O sea, cuando ustedes hacen esta especie de como reconto, ¿cierto? Esta especie como de volver atrás y mirar una posición, ¿no? Y digo, mira, esta posición con la técnica de esa época yo no la pude ganar. Ahora, si tú me colocas esa posición hoy, con los conocimientos que yo tengo, te aplico tarra, regla, esto, y sería mucho más fácil. Se mira el ajedrez de una forma distinta. Entonces, cuando la dama se coloca en esciente, se logró. Acabamos de dejar al rey negro, ¿cierto? A las piezas negras en Zugzwang. El Zugzwang significa que la torre tiene que moverse. No tiene otra opción. Rey H5, dama por H7, torre H6, dama G7 y volvemos a lo mismo. Torre G2. Se fue la torre y ahora diagonales. Si rey H5, mate. Dama E3, rey G7, diagonal, jaque, jaque. Finalmente, misión cumplida, la dama termina dando jaque y capturando la torre de G2.